Neil miró a Simi sin poder creerlo. Con voz seria, le preguntó si estaba hablando en serio. El hombre que acababa de declarar ante el tribunal era claramente uno de los 3 responsables de la agresión a su hija de los que ella hablaba, pero Simi se mantuvo firme. Insistía en que aquel hombre no era el director de la escuela de entonces. El juez creyó que ambos estaban montando un espectáculo. El ambiente en la sala era muy tenso. Neil tampoco sabía cómo resolver la situación. El juicio tuvo que suspenderse temporalmente. Durante el receso, Neil sacó un álbum con fotografías de varias personas. Le pidió a Simi que identificara a los 3 hombres que había visto en el móvil, pero cuando señaló con total seguridad a uno de ellos, Neil se quedó completamente helado. Si llamaba a ese hombre a declarar, perdería su trabajo, sin otra salida. Neil le pidió a Simi que buscara a otro abogado. Simi volvió a caer en la desesperación, pero como madre decidida a hacer justicia, no pensaba rendirse. Simi consiguió reunirse con un ministro de la zona para presentar su denuncia, pero él solo le dio unas pocas respuestas evasivas y la hizo marcharse. Poco después, una gran multitud se reunió frente al juzgado. El jefe de policía también llegó para controlar a la gente. Simi se acercó por detrás del jefe de policía, pero él evitó hablar con ella a propósito. Simi no estaba dispuesta a rendirse. Lo siguió sin dejar de hacer preguntas. Al segundo siguiente, pronunció una frase que dejó al jefe de policía completamente paralizado. A esos 3 hombres los maté yo. Toda la verdad empezó a salir a la luz. El ministro que antes la había despachado era el cabecilla de los 3 hombres que habían hecho daño a Xiaoya años atrás. Simi lleva un arma consigo. Elimínalo. Después acabó con el segundo culpable en un cruce y por último llegó al juzgado, donde ejecutó al tercer responsable. Cuando volvió a comparecer ante el tribunal, Simi no intentó defenderse. Solo dijo con calma: solo he recuperado para mí la justicia que le pertenecía. Neil se quedó en silencio. Simi fue detenida conforme a la ley y quedó a la espera del juicio. Antes de salir, Simi miró profundamente a Neil. En sus ojos escondía un secreto imposible de expresar con palabras. Neil percibió enseguida aquella mirada tan extraña y decidió descubrir toda la verdad que se ocultaba detrás de aquel caso. Siguiendo las pistas, Neil encontró al exmarido de Simi. Él era médico. Simi había sido enfermera. Se conocieron en el trabajo, se enamoraron y se casaron, pero poco después del matrimonio se divorciaron. Después de tantos años de matrimonio, nunca habían tenido una hija llamada Xiaoya. Neil se quedó completamente sorprendido. Enseguida se separó de su ayudante para seguir investigando. Neil encontró al cuidador del cementerio donde supuestamente estaba enterrada Xiaoya y le preguntó qué había ocurrido aquella noche de entierro. El cuidador respondió con total seguridad que aquella noche solo había visto a Semi llegar sola al cementerio. No había ni niño con él. Ella permaneció sola junto al montón de tierra y se comportaba de forma muy extraña. El cuidador pensó en contárselo al jefe de policía, pero este lo interrumpió. Insistió y otra vez en que estaba completamente seguro de lo que había visto. Su testimonio hizo que él confirmara que todo el caso estaba lleno de contradicciones. Volvió a contactar con el exmarido de Sim y le envió una foto de Xiaoya para que la identificara. El exmarido la reconoció al instante. La supuesta hija llamada Xiaoya de la fotografía era en realidad Sim cuando era joven. Todas las piezas por fin encajaron. Neil acudió rápidamente a un amigo especializado en psicología. Después de analizar todas las pistas, el psicólogo llegó a una conclusión. Simi había sufrido un grave trauma psicológico durante la infancia. Ese dolor la llevó a crear en su mente una hija imaginaria llamada Xiaoya. Durante años imaginó que vivía junto a esa niña inexistente, como una forma de escapar del dolor de su pasado, para recuperar los recuerdos enterrados. Solo quedaba una opción: la hipnosis. Neil presentó una solicitud al tribunal y obtuvo la autorización para hipnotizar a Sim. El psicólogo le pidió que se tumbara y relajara. Poco después, entró por completo en estado de hipnosis. Su conciencia regresó a la infancia. Entonces se descubrió la verdad. La Xiaoya de la que hablaba Sim nunca había existido realmente. Era ella misma cuando era niña. Todo el sufrimiento que había vivido Xiaoya había sido en realidad la pesadilla que Simi sufrió durante su propia infancia. Aquel día era el cumpleaños de Sim. Sus padres la llevaron al colegio por la mañana y prometieron volver a recogerla al terminar las clases para celebrarlo juntos.